me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes, 10 de la mañana, un programa especial como todos los martes con don Luis Correa. Don Luis, un martes especial, un martes en el cual seguimos con la pandemia, con la sana distancia, diciéndonos, amigos, el coronavirus sí mata, cuídense, cuide a su familia y hay que platicar de temas tan interesantes que no podemos dejar de pasar, Luis. Sí, muy buenos días. Es que te estaba yo oyendo bajo y le estaba ajustando el volumen al audífono. Buenos días, Gerardo, buenos días a la producción, buenos días al auditorio. Pues aquí estamos listos para lo que tú digas. Sí, y aparte, Luis, el tema no es obligado. El tema es obligado porque por fin la 4T tiene su tucho. La 4T tiene a Emilio Lozoya, quiere ser que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, con las broncas de Odebrecht, con los $10 millones que supuestamente le dieron, de haber comprado la empresa fertilizante de agronitrogenados, muy elevado cuando estaba quebrada. Y en fin, es una historia muy interesante. Y con eso la 4T, de verdad, el presidente quiere que la gente otra vez se olvide de todo lo malo que está México, de la falta de medicamentos para los niños con cáncer, del aumento en los feminicidios, el aumento de casos de violencia, y trayendo ese tucho dirán, bueno, vamos a hacerles esto y así vamos a distraer nuevamente nuestra imagen que somos la 4T, la 4 Transformación. Pero Luis, ya la gente ya no le cree. Bueno, ya la mira, gente dice, bueno. yo creo que hay muchas cosas que comentar al respecto, muchísimas cosas, y hay que recordar algunas, porque a veces cuando tenemos corta memoria, pues resulta que no entendemos lo que pasa o nos llevan fácilmente al baile. Y con esto no quiero decir que no haya una corrupción, y que Lozoya puede tener los datos necesarios para que esta corrupción sea denunciada, castigada, identificado a los responsables y castigados. Mira, yo empezaría con cierta frecuencia o ocasionalmente, cuando menos. Hago referencias a programas de televisión, a películas que he visto a lo largo de mi vida o series de televisión. No soy un tipo que vea cine de arte, más bien veo cine comercial, más bien veo cosas cotidianas, entretenidas. Básicamente para eso veo yo cine o veo televisión. No lo veo con otra finalidad. Pero entre esas cosas que he visto, curiosamente hay una que coincide con el momento que estamos viviendo en México y coincide también aparentemente con la historia de otro país. Y hay una serie de televisión que habla de eso. La serie está en Netflix, no me parece que le estoy haciendo propaganda, pero bueno, está en Netflix, se llama The Mechanism, o sea, el mecanismo. Es una serie basada, novelada, datos de la vida real, pero modificados los nombres de los actores y todo, que habla precisamente de la persecución, primero que se hizo policial tras un lavador de dinero, luego cayó el director de Petrobras en Brasil, luego fueron tras lo que le llamaron el cártel de los constructores, que era un grupo de contratistas gubernamentales que pues hicieron su fortuna basados en la obtención de contratos preferentes de parte del gobierno, específicamente de la petrolera brasileña, de Petrobras, y luego así se llega hasta Odebrecht. Son 2 temporadas, 8 capítulos cada una. Quien quiera conocer un poco de las entretelas
donde se cruza el interés económico y el político, donde se cruzan los partidos políticos en el Congreso, en la Presidencia de la República y los contratistas de gobierno, y cómo la policía se ve en los dilemas de las presiones para que no investigue, etcétera, etcétera, o entre que si es solo una cuestión policíaca o están siendo alentados a ejercer la persecución por intereses políticos. En fin, es interesante porque la situación de México tiene similitudes, incluso específicamente el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, digo, ahí obviamente se llama la compañía Miller y Brecht para modificar el apellido, pero es una familia que tiene toda una historia en Brasil, de nexos con el poder público y de construcciones, todo ha construido a lo largo de generaciones por allá, ¿no? Y entonces resulta que el origen del caso Lozoya, por llamarle así, es un dinero que esta empresa, la empresa Odebrecht, le entregó 10 millones de dólares en tiempos de que estaban en campaña de Peña Nieto a la presidencia de la República. O sea, ahí está, incluso son personajes de alguna manera que en México se oirán en las próximas semanas, en los próximos meses. Entonces, si alguien quiere conocer un poco, claro, adaptado a la televisión, a las series televisivas para entretener, ahí está esa serie en Netflix. Bueno, yo más que recomendarles productos comerciales de la televisión, yo partiría por ubicarnos en la campaña electoral pasada. En la campaña electoral pasada asomó como tema de la campaña el tema Odebrecht. Y cuando aparece el tema Odebrecht, ahí están los hechos, más allá de filias o fobias respecto de los candidatos de entonces, pues son los hechos que se dieron en la campaña y algunos juicios que acompañaron esos hechos, ¿no? Sale el tema Odebrecht. El candidato del PAN, que en ese momento empezaba a aumentar su aceptación, estamos hablando en el mes más o menos de marzo de la elección, antes de la elección, anuncia o le trata de vender al público que él perseguiría al presidente de la República por la investigación internacional que se daba del caso Odebrecht. Entonces, resulta que ese es un hecho y los juicios que acompañaron ese hecho por los movimientos que hubo, porque hubo otros hechos, eso le ganó al candidato del PAN una persecución de parte del gobierno. Inmediatamente fue citado por la Procuraduría, se acuerdan de las imágenes de él llegando a la Procuraduría, que ¿cómo se llama? Dio a conocer, pues quién más, la Procuraduría de la República en ese entonces, donde él se presentaba voluntariamente con Diego Fernández de Ceballos, etcétera. Entonces resulta que hubo un candidato en esa contienda electoral que públicamente manifestó, si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, no lo sé, que públicamente manifestó que el caso Odebrecht se iba a atender de llegar él a presidente y se iba a seguir hasta las últimas consecuencias y aparentemente, porque eso es lo que se ha evidenciado todo, iba a llegar hasta el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¿Qué sucedió en ese momento político? Porque a veces estamos a 2 años de distancia y parece que fue hace muchísimo tiempo y poca gente recuerda ese momento que tiene que ver con los temas que Lozoya trae o por lo que supuestamente traen a Lozoya a México, ¿no? Entonces, resulta que en ese momento los juicios que acompañaron estos eventos fue que aparentemente hubo un acuerdo entre el presidente de entonces, Peña Nieto, y
el candidato de entonces, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de detener la subida de quien pudiera, todavía estaba muy remoto y después quedó totalmente alejado, de quien pudiera presentarle frente de batalla en la elección presidencial. Incluso, y no haciendo juicio si es correcto o incorrecto, creo que otro de los juicios que acompañaron estos sucesos es que el presidente de la República, por diferencias con el candidato del PAN, definitivamente no iba a desactivar, por llamarlo así, a su candidato presidencial, y al no desactivarlo y al generar una embestida o dirigir una embestida gubernamental contra el candidato del PAN, pues evidentemente el beneficiado era el tercero en discordia, que realmente era el puntero desde ese entonces, y es el que ganó la presidencia. Entonces, para enjuiciar qué indicios hay previos que nos puedan ilustrar el propósito de la traída de Lozoya de España a México y las eventuales difusión de acusaciones o lo que vaya a sucederle al evento de tenerlo ya en México, pues hay que ver cuáles son las señales anteriores, ¿no? Y en las señales anteriores vemos que no fue Andrés Manuel como candidato presidencial quien tomó la bandera del combate de la administración anterior con el caso Odebrecht. No, lo fue el candidato del PAN. Incluso ya electo Andrés Manuel, hasta el momento presente, hasta hace una mañanera anterior, el presidente de la República ha insistido desde su toma de posesión que no va a hacer ninguna acción en contra de la presidencia de la República. O sea, incluso cuestionado hasta por sus mismos seguidores, que distorsiona la voluntad de combatir la corrupción y todos los señalamientos que ha hecho de las administraciones anteriores, y no tener aparentemente, al menos no lo ha dicho y ha dicho lo contrario, de no tener la voluntad de perseguir al presidente Peña Nieto si cometió algún delito, ¿no? Porque digo, tampoco queremos que persigan a nadie nada más por ganas, porque nos caiga mal, ¿no? Entonces, a ver, en los antecedentes tenemos pues cierta claridad que no hay aparentemente ninguna voluntad del presidente Andrés Manuel de que la información que tenga y el proceso que siga las acusaciones contra Emilio Lozoya desemboquen en la eventual imputación al expresidente Peña Nieto. A ver, entonces, ¿qué tanto es tantito? Aquí empezamos a ver si realmente el caso Lozoya significa para el presidente, ¿qué significa para el presidente, ¿no? Tú mencionabas Tucho, tú mencionabas hace rato que si es el nuevo distractor. En fin, yo he señalado en muchas ocasiones que cada vez que tiene una baja en la popularidad o el agua le está llegando a la nariz o el humo a los aparejos, como se dice popularmente, el presidente siempre busca un tema que distraiga o dirija la atención hacia otro rumbo del que lo lacera él, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la situación? Porque yo incluso me lo preguntan amigos que me dicen, oye, y lo de Lozoya y lo del PRIAN, y me empiezan a preguntar fuera de cámaras, ¿qué les digo como amigos? Y la verdad es que prácticamente digo lo mismo fuera de cámaras que ante la cámara contigo, Gerardo. Hombre, tanta acusación del PRIAN, y lo que yo recuerdo de ese proceso o en ese momento de campaña, pues perfectamente acreditó que el PRI y el PAN no se unieron. Así es. No solo no se unieron, se embistió uno al otro en lugar de hacer un frente para combatir a Andrés Manuel, ¿no? Y pareciera ser, y es el juicio que acompañó al suceso, que lo que sí hubo fue una alianza de la presidencia, cuando menos, no tal vez
de su partido y electoralmente con sus candidatos, sino de la presidencia de la República con el candidato presidencial de Morena, con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, ¿y para qué entonces sirve Emilio Lozoya si no pretende, o hasta ahorita lo ha afirmado, porque todos creemos que las 3 acusaciones que hay en contra de Lozoya desembocan muy probablemente, o sea, el índice de probabilidad es altísimo en Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es el propósito del juego que haría Lozoya si hay una convicción presidencial de no llegar al final o a la desembocadura de los casos que eventualmente sería Peña Nieto? Bueno, me parece que el presidente está queriendo, no sé si lo vaya a lograr o se vaya a tener que limitar a eso. Está queriendo usar los elementos que tiene a su alcance en el ejercicio del poder, a la manera en que él lo interpreta, como la forma o el instrumento de mantener a raya a sus posibles detractores o a sus posibles opositores o a sus posibles adversarios políticos y eventualmente electorales, ¿no? Oye, Luis, Cada vez, una pregunta acá, Luis. Pero además, fíjate que la traída de Lozoya recuerda a Carlos Salinas con el quinazo, a Peña Nieto con el Bester, que su impacto, se supo manejar bien los medios, claro. y con Lozoya, como que no se dio, como que Lozoya ya los mexicanos dicen, lo mismo que Quina, lo que pasa es que el mensaje no necesariamente es para la masa. Precisamente en ese tema estaba yo tratando de entrar. Si yo veo que yo presidente, yo veo que los empresarios andan muy gallitos, cuestionándome lo que hago, hay congelación de cuentas, les mando la unidad de inteligencia financiera, el SAT, o lo que sea, ¿no? Por eso digo, estaba empezando yo a hablar de cómo el presidente utiliza sus instrumentos de poder para mantener a raya a sus detractores o adversarios, ¿no? Entonces, a ver, el hecho de Lozoya, hable o no hable, el tenerlo ya aquí, no es poner una espada de Damocles sobre un lote o un número importante de políticos que puedan sentirse amenazados de lo que diga, de lo que pueda decir, o de lo que derive o pueda derivar de lo que pueda decir. O sea, para mí es un instrumento de ejercicio del poder. A mí me parece que la predominante de gobierno, por llamarle así, porque yo no le llamaría así en mi concepción de gobierno, de Andrés Manuel, es la política. O sea, él privilegia la cuestión política y el fortalecimiento político y el ejercicio del poder son su premisa de trabajo, ¿no? Entonces, él, para mí, todos estos movimientos los hace para poder controlar mejor la vida nacional, el poder, el ejercicio del poder en el sentido que la quiere y en su beneficio. Cuando yo digo, yo no sé si va a poder hacerlo o se va a quedar hasta ahí, es que yo veo un poquito de intereses más allá del suyo en este asunto. Yo veo cierto interés internacional por ir más allá de la utilización política de un suceso o un personaje o la información que tenga. Me parece que sí hay el interés de algunos cuantos. ¿Con qué propósito? No me queda claro si realmente es el de justicia o renovación de una sociedad cuyas estructuras de ejercicio del poder están muy contaminadas, pero sí hay un interés porque haya un proceso. Incluso hay voces que claramente dicen que si este país fuera democrático, ya estaría citado el expresidente. Hombre, hay países en América Latina que no solo han citado a sus presidentes, los han metido a la cárcel por procesos de corrupción. Hombre, Brasil, Panamá, Perú, o sea, son ejemplos en la historia no tan lejana de América, donde un movimiento político logró que un proceso muy oscuro de manejo de recursos, o sea, procesos de corrupción,
fueran enjuiciados y llevaran al banquillo al presidente. Entonces, bueno, el presidente de México trae al gran informante o al que pudiera ser el gran informante de todo lo que se requiere saber para inculpar a medio mundo, así lo presume, y luego cuando llega resulta que no sabía ni siquiera dónde estaba, o al menos eso dijo en la mañanera, ¿no? Su mismo secretario de Seguridad Pública no sabía si estaba en el reclusorio y resulta que estaba en el hospital, ¿no? Entonces, empieza un manejo que da algo de señales de la seriedad o el propósito, ¿no? Si realmente fuera un propósito totalmente serio y claro de hacer justicia y que pague quien incurrió en ilegalidades tan importantes como las que se presumen, pues hombre, no estarían con este juego de administración de la información o desvío de la información o ocultamiento de la información o ignorancia de la información, ¿no? O sea, yo traigo a quien presumo como el que va a resolver el problema de la corrupción de este país por la información que va a dar, lo presumo en mis conferencias de prensa anteriores, y luego el día que llega no sé ni dónde está, ¿no? Y Luis, luego pero el problema es eso, el problema es, Luis, que ahorita ya nadie le cree. El mal manejo de prensa de comunicación, nadie lo cree. A ver, pero vuelvo a ese punto, creo que no fui claro al tratar de responderte. El que no lo crea el gran público no significa que no sea efectivo. Porque este es un mensaje para determinados espacios. Grupos especiales. Espacios políticos, espacios económicos, espacios de poder. ¿Correcto? Este es un mensaje muy claro, como en su momento tú mencionaste, por ejemplo, el caso de la quina. ¿Un mensaje para quién fue? Pues fue un mensaje específicamente para el sindicato de trabajadores. Así es. Que habían colaborado con el candidato opositor de ese entonces, Cuauhtémoc Cárdenas, en contra de Carlos Salinas de Gortari. ¿Para quién fue el mensaje de quitar a Conquitud y meter el Bester? Pues un control del sindicato más poderoso de América Latina, el de maestros en ese entonces. Entonces, a ver, tú no necesariamente das escena pública a lo que es para consumo de todos. Tú das escena pública que eventualmente es un mensaje para determinados círculos, ¿no? Y me parece que lo que es, independientemente tucho o no tucho, es una especie de espada de Damocles, decía yo, y que, a ver, bájenle de tono, dejen de estarme presionando, porque si no voy a empezar a apretarle las tuercas. Ya tengo al lorito, ¿no? Ya tengo al que va a hablar y va a dar la información de ustedes. Entonces, ahí empieza el juicio de si realmente, por un lado, hay seriedad en lo que se propone y dos, cuál es realmente lo que... El objetivo es hacer justicia. Entonces, no esté acelerando y frenando, porque entonces esto no es lo mismo, ¿no? Luego, insisto que hay elementos internacionales que dicen, a ver, señor presidente, a ver, México, si usted fuera democrático, México, y usted ya tiene a Emilio Lozoya, y Emilio Lozoya tiene las grabaciones que dicen que tiene, que era el que repartía la lana a políticos por los intereses del gobierno en turno, y el dinero venía de empresarios constructores, específicamente se señala Odebrecht, pero puede haber un chorro, y que esos videos los hacía en función de, uno, tener el material para decirle a su jefe que sí entregó la lana al que debía entregársela, y por otro lado, cubrirse las espaldas si en un momento sucedía algo. Porque anteriormente, cuando empezó este asunto de Lozoya, un poco hubo la actitud de Lozoya, bueno, si me agarran, pues ahí nos vamos todos, ¿no? Así fue hace 2 años, finalmente se fue del país, y después ahora lo están extraditando. Es un instrumento político que puede ser un instrumento de justicia, de composición, sí lo pudiera hacer. A mí en lo personal me lleva a creer que sí es un instrumento para producir justicia, erradicar la corrupción en México y poner tras las rejas a los culpables de las desgracias de nuestra patria. La verdad, yo no le daría tanta credibilidad a eso, no tendría tan alta la expectativa, precisamente por los antecedentes que he señalado,
que en todo caso el presidente ha reiterado en varias ocasiones de no tener la convicción de ir tras el presidente de la República. Entonces la justicia para él siempre será selectiva, será aplicada a quien le convenga o a quien él quiera. Su convicción de ser un batallador, un luchador en contra de la corrupción es totalmente selectiva. Es acusar, imputar y eventualmente encarcelar a quien le convenga políticamente, y desafortunadamente, si esto es así, como yo creo por las señales que he visto, difícilmente con este y con muchos otros casos lograremos que este México se componga, porque no es la intención del presidente. Don Luis Correa, gracias. Hasta el próximo martes. Para servirte. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.